Hola a todos, ya estamos de nuevo en otro comentario semanal del mercado de forexperiences.com. Sabéis que semana a semana pues vamos viendo la evolución de los mercados, aunque últimamente teníamos que cambiar el título o el nombre o el fondo de este programa, porque de evolución vemos poca, y es un poco lo que os voy a explicar hoy. A pesar de ser una semana en la cual pues hemos visto que había hitos importantes, como por ejemplo las minutas de la FOM, la verdad es que no hay pues apenas movimientos. Lo que sí ha quedado demostrado esta semana es que los mercados están focalizados en dos aspectos distintos y están vigilando muy de cerca pues esos dos aspectos, ¿no? Uno de ellos es la decisión de la FOM, la decisión de la Fed de subir tipos, cuándo va a subir tipos y cómo va a subir tipos, y la otra es los precios del crudo, los precios del petróleo. En ambos casos esta semana no hemos tenido movimientos destacables, a pesar de que ha habido una publicación de minutas de actas de la última reunión de la FOM en la que parece pues palmario y evidente que podríamos tener una subida de tipos en junio. Pues ha habido una cierta reacción del mercado, pero el mercado se empieza a cansar de expectativas, se empieza a cansar de promesas y lo que quiere ver son hechos. Entonces, pues bueno, esto es lo que ha quedado, creo yo, un poco demostrado. Ha habido una cierta reacción, pero lo que ha pasado, o esta publicación de actas, lo único que hace es prolongar un poco la alerta de los mercados y el nerviosismo que va a ir en aumento conforme nos vayamos acercando a la reunión de la FOM de junio, y si ahí no se produce ningún aumento, pues vamos a tener seguramente un verano de esos divertidos. Respecto a los precios del petróleo, pues todo el mundo sabe que hay un techo en los $50. El petróleo sigue con esos movimientos increíbles, pasó de más de $110 prácticamente barril a $20 barril en 3 meses, y ahora pues en 3-4 meses ha pasado de $20 barril a $50 barril, que se dice rápido, pero eso es un 150% de rentabilidad. Por lo tanto, aquí hay especuladores que seguramente se están haciendo de oro. La gran mayoría de operadores, o el consenso, dice que parece que va a haber un rechazo a los $50 barril, que es difícil que pase esta cota. Pero la verdad es que esta semana se ha mantenido firme ahí y no ha cedido ni un milímetro el precio, y nos encontramos ahora mismo, creo recordar, en los $48. Esto tiene una influencia directa a los mercados, como hemos repetido en las últimas semanas y como vamos a ver, y es otro de los focos en los cuales pues los operadores están vigilando atentamente. Respecto al mercado, vamos a ver cómo el euro dólar, pues el dólar vuelve a apreciarse. Ha quedado patente el sentimiento del mercado esta semana y bueno, la tendencia a la ligera apreciación del dólar en los mercados, sobre todo en el euro dólar, pues por propia deducción, ¿no? Con el pensamiento de que al final la FOM va a tener que subir tipos y por lo tanto el mercado va a tener que reajustarse. Aún así, pues es evidente que sigue la incertidumbre y los movimientos son muy leves y quedan siempre pues bastante amortiguados, y no hay una tendencia clara en el mercado, porque el mercado lo que quiere son certezas, y por lo tanto no se va a mover hasta que no empiece a haber certezas. En el momento en que tengamos una subida de tipos confirmada, ahí sí que podemos ver una cierta reacción al alza, que podría estar pues entre los 150, 200, 250 puntos, creo yo. En la libra dólar tenemos esta semana unos excelentes datos de mercado laboral de Reino Unido, lo que ha provocado un fuerte impulso al alza. La verdad es que la reacción por las minutas de la FOM de apreciación del dólar ha sido sensiblemente menor que este primer motivo, por lo tanto tenemos una subida notable en el par esta semana, y seguimos con una tensión evidente por la proximidad del referéndum sobre el Brexit, aunque parece ya más o menos palpable que si no hay una auténtica catástrofe, en teoría el Reino Unido seguirá incluido dentro de la Unión Europea. Respecto al dólar yen, pues todo un termómetro. La verdad es que el par es todo un termómetro, y como termómetro pues lo que ha hecho ha sido ganar fuerza de forma progresiva, prolongando la tendencia de la semana anterior, y nos deja los 110 yenes de precio.
está desarrollando por lo tanto una corrección técnica desde los 108 yenes, y veremos a ver hasta dónde llega. El pronóstico, digamos, a largo plazo pues sigue siendo bajista, como os hemos comentado en multitud de ocasiones. El oro lo vemos como vuelve a la disciplina. La reacción con las minutas de la FOM hace que el oro vuelva por debajo de ese 61,8 FIBO de largo plazo, cuya rotura nosotros estábamos esperando, porque creemos que esa rotura va a provocar un movimiento de escape importante. Pero ese movimiento de escape no se va a producir hasta que no se aclare un poco la situación. ¿Esto qué nos deja? Nos deja una frontera muy clara, que es la de los $1.270 por onza. Una resistencia muy clara, que es la resistencia a batir por parte de los alcistas en este momento a largo plazo. El dólar australiano nos marca una figura de ida y vuelta esta semana. Esta semana hemos tenido una dualidad de noticias en el dólar australiano. Se han publicado minutas del Banco de Australia y se han provocado minutas de la FOM. Las minutas del Banco de Australia eran importantes esta semana, porque si recordáis, la última reunión del Banco de Australia se decidió bajar los tipos. Por lo tanto, pues bueno, era fundamental ver en qué se habían basado para bajar los tipos y cuál había sido realmente el equilibrio de fuerzas en esa votación. Eso provocó pues un aumento importante del precio del dólar australiano, y en cambio hubo una reacción a la contra cuando hablamos de las minutas de la FOM. Por lo tanto, nos quedamos en una figura de ida y vuelta y con un resultado prácticamente de tablas, ¿no? Justo además en el momento en que el par se halla en una delicada situación, en la cual pues vemos como técnicamente estamos en una zona de control y estamos en un momento de indecisión bastante importante. Y vamos a ver también el activo de la semana, que esta semana pues volvemos otra vez a hablar del petróleo. No puede ser de otra manera, llevamos varias semanas oscilando entre petróleo e índices USA, pero es que la verdad es que la atención y foco de los mercados está situado en estos activos. Cerca de los $50 barril. Ninguno de los datos aparecidos, incluido el de reservas, pues ha sido capaz de alejar el petróleo de este nivel psicológico de los $50 barril. Y pues atención al efecto que puede tener un posible desplome importante del precio del petróleo, ¿no? Sobre todo en los mercados de renta variable, ya que vamos a seguir viendo esa correlación con esos mercados. Como podemos ver en el gráfico de corto plazo, pues bueno, tenemos un euro dólar que empezó la semana de una forma desarrollando una zona lateral, nos llevó a marcar un máximo en 1.1340, pero a partir de ahí pues hemos visto un movimiento casi previo a las minutas de la FOM y una caída posterior. Podríamos ver o intuir esa zona de debilidad, ¿no? Con este doble o triple techo prácticamente, y luego esta caída suave, que es un movimiento bastante habitual en los mercados de divisas. Luego pues la puntilla lo da las minutas de la FOM, que confirma la caída, para luego pues hacer una distribución suave al final de la semana. Nivel de 1.1222, el nivel que, si os acordáis, habíamos nosotros no pronosticado, no me gusta decir pronosticar, pero sí que habíamos nosotros avanzado como nivel en el cual el par iría a buscar soporte, y ese nivel pues se ha cumplido, ¿no? Esta semana lo tenemos en ese nivel, y en este momento cuando entramos en una disyuntiva, ¿no? En un cruce de caminos. Veremos a ver qué hace el euro dólar, si este soporte que tenemos aquí, que es un soporte, digamos, también, bueno, pues de medio plazo histórico, en el cual el par se siente cómodo negociando, pues ese soporte aguanta y vemos otra reacción al alza, o por el contrario perfora. Si perfora, pues bueno, ya nos vamos directamente a niveles de 1.09 prácticamente, luego posteriormente a 1.07, en la base inferior de esta figura de cuña de medio plazo. Pero todo dependerá de la decisión de la FOM de junio. Es que miremos el activo que miremos, al final todo el mercado está con los ojos puestos en Janet Yellen y en su grupo, y veremos a ver lo que deciden, cómo lo deciden y cuándo lo deciden. Y eso es lo que va a marcar el ritmo en los mercados financieros en los próximos meses de una forma pues clara. ¿Cómo es que tenemos en este momento? Confirmación hace 2-3 semanas de esa zona de techo en 1.1460, confirmación muy clara. Confirmación esta semana de esa zona de soporte en los niveles de 1.12,
y por lo tanto podríamos tener un desarrollo lateral entre 1.12 y 1.1460 hasta que no haya una decisión de tipos que aclare el movimiento que se va a desarrollar. La decisión de tipos va a ser de tipos al alza, por lo tanto podríamos ver roturas de 1.12 a niveles inferiores en el momento en que se produzca esa decisión de tipos. Recordad que normalmente cuando hay roturas violentas, cuando hay movimientos violentos debido a reuniones de la FOMC, pues bueno, podemos estar hablando en un par como el euro dólar de unos 300 puntos de movimiento. Quizás si nos hallamos en zonas de 1.14, pues los 300 puntos son zonas de 1.11 aproximadamente, ligeramente por debajo quizás. Por lo tanto, estaríamos en esta zona de mitad de esta cuña que está desarrollando en el medio largo plazo. Insisto en este momento que es importante siempre ver las cosas con perspectiva y tener siempre una idea de lo que se está sucediendo en el mercado, si es habitual y no es habitual, y tener una idea de las proporciones, un concepto correcto de las proporciones del mercado, para no llevarse sorpresas o llevarse las menos sorpresas posibles. Las hipótesis que podemos hacer en este momento, yo creo que girarían en torno a esos niveles de 1.12, 1.11 por debajo en el caso de que se produzca la subida de tipos, 1.14 por arriba. Dado el escenario macro que tenemos, es difícil que creo yo que el euro dólar suba por encima de 1.1460. Debería darse un giro de los acontecimientos bastante radical. Niveles por debajo tampoco los veo en este momento. Es difícil de decir, pero es evidente que, por ejemplo, niveles como los que se habían proclamado los cuatro vientos hace unos meses de la paridad, pues ahora mismo nadie se acuerda de eso, ¿no? Pero es que realmente niveles tan extremos van a ser difíciles de ver tanto por un lado como por otro. Esa es mi opinión. Vamos ahora con la libra dólar, que esta semana tiene un hecho muy destacable, que son las peticiones de desempleo del Reino Unido, ¿no? Esos datos tan positivos de peticiones del desempleo del Reino Unido, que si vamos a ver aquí, esas peticiones de desempleo que tuvimos el miércoles, creo recordar, miércoles o jueves, el jueves, perdonad, estamos intentando localizar aquí, ¿vale? Peticiones muy positivas, ¿vale? Un descenso importante. Por lo tanto, pues bueno, vimos este dato que provocó este importante movimiento al alza. El movimiento se vio compensado porque justo ese mismo día teníamos las minutas de la FOMC, pero podéis ver aquí un poco la afectación de cada uno de estos movimientos y lo que han supuesto, ¿no? El dato de desempleo del Reino Unido realmente ha sido un impulso importante, sobre todo comparado con el movimiento posterior de la FOMC. Por lo tanto, esto es lo que ha mandado esta semana. Nos deja esta figura también tan clásica de arco, digamos, ¿no? En el cual pues hay un movimiento muy potente, con un impulso muy potente inicial, para luego el mercado pues acaba digiriendo, digamos, ese impulso y acaba distribuyendo de una forma suave. Aunque el hecho a destacar es que seguimos, digamos, con ese cambio de tendencia. ¿Por qué? Porque si vemos aquí, vamos hacia atrás, teníamos una tendencia clara bajista marcada por una directriz del movimiento de largo plazo, y esa directriz del movimiento se perfora esta semana. Las peticiones de desempleo acaban de finiquitar esa directriz bajista, y esto nos confirma al final de semana teniendo un cierre prácticamente a la altura de esa directriz bajista. Por lo tanto, pues bueno, nivel de 1.45, y parece que ese impulso bajista podría haber finalizado en la libra dólar, y nos deja, aunque nos deja una sombra importante alcista, pues la vela semanal pues nos indica un poco la existencia o la permanencia de ese nivel de resistencia a las ventas excesivas en el par. Y por lo tanto, pues bueno, deberíamos mirar quizás hacia zonas superiores a 1.45, nunca superiores a 1.4785, 1.48. También nos estaríamos moviendo en el par en un rango de unos 300 puntos aproximadamente, sobre todo hasta que no se dirima la incógnita del Brexit. En este momento es lo que prima y es lo que está marcando la evolución inmediata del par.
En el pasado reciente tenemos esa zona de mínimos muy importante, por debajo de los 1.42, por debajo de la zona 1.40, comparable solo pues a la zona de mínimos que vivimos en septiembre de 2008. Por lo tanto, imaginaos la dimensión de ese nivel, de esa cota, que es lo que hablamos hace 5 minutos con el euro dólar, ¿no? Siempre proporcionalidad y siempre tener una perspectiva correcta de las cosas y del mercado. Esa zona es muy importante, porque no habíamos llegado a esa zona en ningún caso, excepto en la gran crisis de 2008. Por lo tanto, bueno, pues hay que considerarlo. Dentro de ese marco y dentro de ese impulso alcista, digamos, más o menos reciente, que en el medio y largo plazo reciente nos referimos al descenso ocurrido desde el máximo de mediados de 2014, pues estamos dentro de ese contexto, estamos en una tendencia bajista y estamos, parece, finalizando esa retrocesión, ese movimiento técnico de impulso alcista que se ha producido. Y ahora mismo es verdad que en estos niveles de 1.48 el par se encuentra con resistencias importantes y por lo tanto podríamos ver otra vez otra renovación de ese impulso bajista, aunque ahora mismo el factor del Brexit es un factor que distorsiona todos estos pronósticos y debemos de ver pues cómo acaba ese referéndum. Respecto al dólar yen, tenemos un dólar yen con un claro impulso alcista esta semana. El impacto, como vemos aquí, de las minutas de la FOMC no ha sido destacable y ha prorrogado un poco pues el impulso alcista de la semana anterior, en el cual ya había roto esa directriz bajista. Esto, bueno, no podemos etiquetarlo por ahora de una forma, digamos, más importante que de una mera corrección técnica, ya que si vemos el largo plazo podemos ver cómo pues realmente la caída del dólar yen con ese movimiento de largo plazo que os hemos ido contando en estos últimos meses ha sido importante, nos ha llevado a prácticamente a tocar niveles de 105 yenes y pues eso mereció una cierta reacción técnica, como ha ocurrido. Llevamos 3 semanas seguidas con alzas, nivel de 110, son 500 puntos prácticamente desde la caída, pero aún así vemos que en el medio plazo seguimos con un pronóstico bajista. Por lo tanto, una vez más, ver las cosas con perspectiva. Y estamos bajistas, aunque llevemos 3 semanas de alzas, eso en el medio plazo. ¿Podemos ver subidas de nuevo? Sí, pero cuidado, porque nos enfrentamos en un corto plazo con un nivel de máximos importante cerca de los 112 yenes, 111,87 es el máximo que nos marcó hace 2 semanas, que coincide con el mínimo, con el máximo, bueno, es un máximo doble de hace 3-4 semanas, por lo tanto sería un máximo mensual. Que coincide con esta zona de aquí, es decir, es una zona importante, los 111,80, y ahí podríamos ver un poco pues si ese impulso pasa de una mera corrección técnica leve o podríamos ver alguna corrección más importante. Por debajo está claro que el nivel son esa zona ligeramente superior a los 105 yenes, que nos marca un poco ese suelo técnico desde el cual pues se ha generado este último impulso, y que si prolongamos en el pasado pues tenemos zonas de importante negociación en un pasado inmediato, hablando en términos de medio largo plazo. En el corto plazo podemos ver cómo pues ese impulso alcista sigue plenamente vivo, ha desarrollado una trayectoria, una tendencia alcista clara durante esta semana. Veremos a ver si se prolonga. Estamos no muy lejos de esos máximos semanales de 110,50 y por lo tanto pues podríamos ver nuevas alzas, aunque no sería de extrañar alguna distribución inicial en las primeras horas, las primeras jornadas de esta sesión semanal que iniciamos hoy. Con el dólar australiano pues tenemos una figura de ida y vuelta clara con las minutas tanto del Banco de Australia como las minutas de la FOMC. Podemos ver que las minutas del Banco de Australia pues provocaron un aumento súbito bastante importante del par, que fue a tocar la directriz bajista de este impulso que tenemos en las últimas semanas, pero bueno, a partir de ahí nos marcó una distribución. Seguramente los operadores después de esa euforia inicial mantuvieron la cabeza fría y pensaron que tenían noticias al día siguiente, noticias importantes y que podían cambiar el rumbo tal y como ha sucedido, y por lo tanto empezaron a distribuir y a liquidar y a materializar esas ganancias con ese movimiento especulativo que podían haber realizado con las minutas del Banco de Australia, ¿no? Se
se confirmó el pronóstico, las minutas de la FOM volvieron a poner de vigencia la tendencia bajista, entraron los datos y por lo tanto hubo un impulso bajista importante que nos llevó a tocar mínimos por debajo de los 0,72 dólares. Y a partir de ahí ligera reacción y cerramos en un nivel de 0,72,20. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Tenemos una situación como la que teníamos prácticamente al inicio de la semana. Sigue la tendencia bajista vigente y por lo tanto nos deja una figura en la cual ya tenemos 2 semanas seguidas de perforación de esa línea de tendencia alcista de más corto plazo, que nos podría indicar una línea de soporte para ver ese rebote y esa rotura de esa zona de techo más allá de los 0,7660. Y ahora mismo pues creo yo que esa hipótesis ya debemos prácticamente descartarla. Es muy complicado que veamos una rotura por encima de los 0,7660 en un futuro inmediato. Podemos ver alguna reacción, pero esa zona de techo marcada claramente por esta línea de aquí en los 0,76 creo que va a ser una zona de contención bastante difícil de superar, teniendo en cuenta que ya superemos estos niveles técnicos, estas medias móviles aquí que realmente hacen funciones de resistencia móvil. Y por lo tanto pues creo que veremos una lateralización de este par entre los niveles estos de 0,76 y niveles de 0,70 aproximadamente, o un poco superiores. Creo que para romper esta zona al alza debe configurarse otro tipo de figura que va a llevar más tiempo y que va a necesitar de más fuerza, de más potencia. Por lo tanto podríamos ver un desarrollo lateral en las próximas semanas. El oro esta semana pues ha venido marcado por las minutas de la FOM que lo han precipitado por debajo de ese nivel técnico del 61,8 Fibo de largo plazo, que es el que podemos ver aquí, el gráfico semanal, un nivel 61 Fibo importantísimo. Y bueno, pues esta semana, después de varias semanas con una aventura, digamos, alcista, hemos visto como el par pues volvía a perder esa zona, volvía a perder esa cota. Además nos confirma la pérdida de esa cota con un cierre semanal por debajo y con algún intento de acercarse mínimamente y de forma tímida. Cerramos en 1.252 dólares por onza. Este nivel está por debajo de ese 61,8, por lo tanto pues atentos, porque si hacemos un zoom en el largo plazo, pues bueno, vemos como ahora mismo estamos exactamente encima de la zona de soporte, prácticamente. Pues recordar que no podemos nunca trabajar con precios absolutos, sino con zonas de precio, y por lo tanto estamos en la zona de precio de soporte de todas. ¿De aquí qué puede salir? Pues de aquí puede salir dos cosas, ¿no? Una perforación de esta zona de soporte y una consolidación y que el par se acomode en zonas inferiores, o un rebote. El rebote es complicado en estos momentos. Yo pensaría más en también una lateralización a la espera de la decisión de la FOM. Realmente esta decisión es la que está pues capitalizando la atención de todos los mercados, es lo que os decía, ¿no? En este momento pues bueno, debemos estar atentos. Una rotura por encima de los 1.300-1.270 dólares por onza pues nos pasaría a indicar que volvemos otra vez al impulso alcista, primero los 1.270 dólares por onza, para pasar a mirar a los 1.300 dólares por onza, que es el máximo marcado hace prácticamente un mes. Una rotura de esta zona ya nos daría prácticamente vía libre para ver un escape al alza, que es lo que nosotros estábamos esperando y lo que se podía producir en las próximas semanas, pero sobre todo si el oro toma el rol de activo refugio. Por lo tanto tendríamos que ver caídas importantes en el resto de activos. ¿Y esto por qué se podía dar? Pues bueno, se podría dar principalmente por una caída en el precio del petróleo. Eso es básicamente el otro foco en el cual está centralizado el mercado. Y por lo tanto, pues bueno, petróleo para nosotros vuelve a ser activo de la semana, y vamos a echarle un vistazo, vamos a graficarlo y ver un poco cómo se está moviendo. Tenemos aquí una importante zona en el nivel de los 60 dólares por onza, hay 60 dólares por barril, perdón, pero bueno, estamos hablando de prácticamente hace un año, porque esto es 2015, prácticamente desde hace un año. A partir de entonces, ¿qué tenemos? Pues bueno, tenemos esta zona de aquí, 38 dólares, que se ha demostrado pues
una zona también a considerar, como podemos ver aquí, y evidentemente tenemos 26 dólares pues, o 28 dólares como zona de techo, ¿no? Aquí vemos una figura de cambio de tendencia. Vimos que aquí confirmaba también esta zona, zona también de 36 dólares, cambio de tendencia, y hemos visto un ascenso suave y continuado desde pues mediados de febrero. Nos deja aquí zonas también importantes de soporte, esta zona prácticamente pues que estaríamos ligeramente por encima de los 43 dólares. Pero ahora, ¿cuál es el punto de inflexión? El punto de inflexión claramente son estos 50 dólares de aquí, ¿vale? Y el consenso del mercado pues nos está diciendo que estos 50 dólares es lo que está ahora mismo marcando un poco el devenir del par. El par se ha detenido en zonas ligeramente inferiores, se está negociando en niveles de 48,50. ¿Por qué? Porque realmente tenemos pues esta zona de aquí, que se generó en su día una importante distribución, que tampoco hace tanto, y por lo tanto pues claro, está efectuando su función de resistencia. ¿Qué podemos ver en estas próximas semanas? Pues seguramente, a ver, el recorrido desde la última corrección es importante. Son 4 dólares, que es atención, porque parece que eso es poco, pero 4 dólares en estos precios es un 10% de revalorización. Por lo tanto, es de esperar que si se produjera una rotura, antes habrá una consolidación previa para luego pues intentar romper a niveles superiores. ¿Dónde puede ser esa consolidación? Pues no, claramente creo que el candidato son los 46 dólares barril, ¿vale? por estas diversas zonas que vemos aquí. Mientras no rompamos este nivel de los 46 dólares barril, creo que el pronóstico tiene que ser alcista. En el momento en que veamos que el par rompe por debajo de estos 46 dólares barril, aquí sí que podemos ver una figura con otro nuevo máximo y luego una rotura hacia abajo. Podríamos ver, siempre hablamos en condicional. El consenso del mercado parece que lo que está diciendo es que veremos descensos, que este máximo de 50 dólares no se va a superar. La verdad es que es complicado que el par supere este máximo de 50 dólares, pero no imposible, ¿vale? Porque cuando estábamos con 20 dólares había muchos pronósticos del petróleo a 10 y estamos en 50, o sea que no es imposible, pero bueno, debemos vigilar el mercado de cerca y comprobar y monitorizar el precio del petróleo, porque es un poco uno de los focos, insisto, en el cual el mercado está centrado, y es una de las causas, uno de los detonantes que puede pues iniciar un nuevo movimiento de dimensiones importantes dentro de multitud de mercados, ¿no? Puede ser el catalizador preciso para que se produzca un movimiento encadenando movimientos en diferentes mercados y un movimiento global en los mercados financieros y seguramente de corrección en estos momentos. ¿Por qué digo eso? No olvidemos realmente esa fuerte correlación que sigue existiendo entre los mercados de renta variable y el mercado del petróleo. Este es el precio del petróleo, estos son los mercados de renta variable más importantes. Esa corrección esa correlación parece que se ha suavizado relativamente en las últimas semanas, porque ha habido una caída bastante pronunciada de los mercados de renta variable cuando hubo una ligera caída del petróleo, pero es que conforme nos acerquemos a una zona que el mercado interprete que es una zona de techo, digamos que esas caídas del petróleo más suaves se van a amplificar en los mercados de renta variable, porque estarán intentando predecir la caída del precio del crudo, que va a provocar esa caída de los mercados de renta variable casi con toda seguridad. Por lo tanto, debemos estar muy atentos a esta correlación que sigue vigente y a lo que puede desencadenar, que puede ser subida del oro como activo de refugio, pues caída de los mercados, como decimos, de renta variable, etcétera, etcétera. A ver qué pasa con los bonos soberanos de Estados Unidos, sobre todo si Yellen al final acaba subiendo tipos, que acaba subiendo tipos. Esto es algo que nosotros vamos a monitorizar muy de cerca y esperamos tener datos para mostraros la semana que viene. Y sobre todo atención, porque esto va a hacer de correa de transmisión y podemos ver movimientos importantes en el mercado de divisas, sobre todo a través del dólar yen,
por esa relación y vinculación tan importante que tiene el yen y que tiene el mercado japonés con los bonos USA. Por lo tanto, pues otro dato también a considerar. Muy importante focalizarse en las noticias. Hemos visto esta semana como ha habido pues movimientos importantes. Además cerramos la semana ya con los mercados cerrados con una reunión del G7. Veremos también si hay algún posible impacto pues en los mercados cuando abran, si hay alguna declaración al respecto, etcétera, etcétera. Y esta semana pues bueno, vamos a tener datos sobre todo importantes. Un discurso del gobernador del Banco de Australia a las 5 de la madrugada hora de aquí del martes. Por lo tanto, atención, insistimos siempre con las posiciones en dólar australiano o en activos con dólar australiano, porque debéis tenerlas controladas. Seguramente estaréis durmiendo a esa hora, pero hay que tenerlas controladas porque puede haber oscilaciones importantes. Datos del sentimiento económico alemán con el ZEW, el dato IFO también el miércoles de mercado alemán, habitual en los inventarios de crudo miércoles tarde, datos de nuevo australianos de madrugada del jueves, datos de desempleo habituales semanales con datos de bienes duraderos de Estados Unidos el jueves también tarde, y cerraremos con datos de PIB preliminar trimestral el viernes, un dato muy importante. Por lo tanto, foco de nuevo situado en los datos macro USA, porque esto puede influir directamente en la decisión de la Reserva Federal. Recuerda que la Reserva Federal tiene el punto de mira puesto los datos de empleo y los datos de inflación, y eso se refleja en los datos de crecimiento. Por lo tanto, tendrá los ojos puestos en este dato preliminar. Vamos a ver si podemos aquí... bueno, no nos ha refrescado el... Queríamos enseñaros los datos de índices USA, pero bueno, la verdad es que los datos de índices USA no se están moviendo, están situados en el mismo punto que la semana anterior. Veíamos que estaban en una zona que parecía que iba a haber una corrección, pero tanto el S&P como el Dow como el Nasdaq pues siguen estando en la misma dinámica. Parece que se están acercando a máximos, pero no acaban de romper, todo a la espera de esa configuración de los mercados, determinada muy directamente por la decisión de Janet Yellen. Atentos esta semana porque vamos a tener una sorpresa en lo que respecta a nuestras software tools, a nuestras herramientas. Vamos a subir una nueva herramienta, por lo tanto los que ya estéis suscritos al newsletter, mañana no vais a tener aún la herramienta subida, pero sí que ya va a estar disponible durante la semana. Como ya tenéis ese newsletter con el enlace a la zona de descarga de esas herramientas, pues vais a poder disfrutar de la misma, ¿no? Porque va a estar aquí, ¿vale? Y no se adelantó nada más para mantener un poco la emoción, pero realmente pues vais a tener esa herramienta disponible. En cuanto veáis que se publica en la web la entrada en el blog, la descripción de la herramienta, pues con el link que tenéis en el mismo newsletter podréis acceder directamente. Recordad que estas herramientas, ese indicador que vamos a publicar, pues está disponible para suscriptores. Os podéis suscribir a través de nuestro enlace en la portada de la web. Y nada más, creo que por hoy pues ya es suficiente. Hemos dado un vistazo a los mercados, hemos visto cómo los mercados pues se adaptan y están a la expectativa de noticias por parte de los bancos centrales, a una dinámica habitual de los últimos meses, y veremos a ver cómo evoluciona la semana. Un saludo.